Hola, mi nombre es César Andrés Chicata Carrillo, soy estudiante de la Universidad Aquino de Bolivia, UDABOL, en la materia de neurología. En esta ocasión realizaré la evaluación clínica de los 12 pares craneales, explicando su origen, inervación, función principal, pruebas de exploración y las alteraciones que pueden observarse cuando se lesiona. Este trabajo lo presento como parte de práctica del Hospital del Sud, bajo la guía de la docente, la doctora Jimena. A continuación daré inicio con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Los 12 pares craneales tienen orígenes distintos. Por ejemplo, el nervio olfatorio y el nervio óptico nacen directamente del cerebro, mientras los otros 10 pares tienen su origen en el tronco encefálico, que conecta el cerebro con la médula espinal. Específicamente, los nervios se originan en los núcleos ubicados en el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo del tronco encefálico. Bien, nervio olfatorio. Su origen va a nacer en la mucosa olfatoria, que recubre la parte superior de la cavidad nasal. Sus fibras atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides y terminan en el bulbo olfatorio. Su inervación va a ser sensitiva pura. La función va a ser percibir lo que son los olores, lo que también influye en el gusto. En la prueba clínica vamos a tapar una fosa nasal del paciente y a su vez le vamos a pedir que identifique ciertos olores familiares como el café, el jabón o la vainilla. Luego se repite también de la misma forma con la otra fosa nasal. Alteraciones. Si el nervio se daña, puede ocurrir anosmia, que va a ser la pérdida total del olfato, o hiposmia, que es la disminución. Esto puede pasar por traumatismos craneales, infecciones respiratorias o enfermedades neurodegenerativas. Dato adicional. La anosmia unilateral es poco frecuente. Si aparece suele indicar lesión directa del nervio de este lado. A continuación, el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Su origen real y aparente es en la retina del quiasma óptico. Su tipo de inervación va a ser sensorial y su función principal va a ser lo que es la visión. El segundo par craneal es uno de los más importantes porque se va a encargar de la visión. Es como un cable que lleva toda la información visual desde la retina hasta el cerebro, donde se interpreta lo que vemos. Para evaluar al paciente hacemos varias pruebas. Primero, la agudeza visual, pidiéndole al paciente que lea letras o números a una distancia determinada. Luego revisamos el campo visual, que es el espacio que la persona alcanza a ver al frente de los lados sin mover la cabeza. También evaluamos el reflejo pupilar, iluminando cada ojo para ver si la pupila se contrae como debería. Si este nervio está dañado, puede haber pérdida de visión parcial o total, visión borrosa o hasta ceguera de un ojo. El patrón de la pérdida depende del lugar donde esté la lesión. Por ejemplo, si es un ojo, si es en ambos o si afecta los campos visuales. Una patología muy común es la neuritis óptica, que se ve en enfermedades como la esclerosis múltiple. Otro problema típico es el glaucoma, donde se va dañando lentamente el nervio óptico. Un paciente con lesión aquí puede notar que ya no distingue bien las letras pequeñas, que choca con objetos a los lados porque no los ve, o que tiene una mancha oscura en el centro de la visión. Bien, a continuación voy a proseguir con el tercer nervio craneal, que es el nervio oculomotor. Su origen va a ser en el mesencéfalo, que es el núcleo motor, y en el parasimpático. La inervación va a ser motora y parasimpática. En la función va a controlar la mayoría de los movimientos del ojo. Por ejemplo, va a elevar el párpado y va a contraer la pupila. En la prueba clínica se debe pedir al paciente que siga un objeto en todas las direcciones en movimiento en H. Se debe también observar reflejo pupilar a la luz. En las alteraciones, ptosis palpebral, estrabismo, pupila dilatada y diplopia. Un ejemplo clínico, un paciente con aneurisma cerebral puede presentar pupila dilatada y visión doble. Nervio troclear. Bien, vamos a proseguir con el cuarto par craneal, que es el nervio troclear. Este nervio es especial porque es el único que sale de la parte de atrás del cerebro, del mesencéfalo. Su trabajo principal es mover un músculo del ojo que permite mirar hacia abajo.
y hacia adentro, algo que usamos mucho al leer o al bajar las escaleras. Para evaluar al paciente le vamos a pedir que siga un objeto, bajando la mirada hacia la nariz y vemos si hay dificultad de desviación del ojo. Si en caso se dañe esto, la persona puede ver doble y suele inclinar un poco la cabeza para compensar. Ciertamente, este es un nervio muy delicado y se puede afectar con golpes, accidentes de tránsito o traumatismos craneales. Bueno, a continuación el nervio trigémino. Su origen va a ser protuberancia y va a ser de inervación mixta. Este nervio es como un cable principal de la cara, ya que va a tener tres ramas: frente, mejilla y mandíbula. Nos permite sentir la cara y también controlar los músculos que usamos al masticar, así que es muy importante para hablar y comer. Para evaluarlo, tocamos suavemente frente a las mejillas y mandíbula con algodón o algo leve, y luego pedimos que apriete los dientes fuerte. También revisamos el reflejo corneal tocando la córnea muy suavemente para ver si parpadea. Si se daña, puede aparecer un dolor intenso, como descargas eléctricas, llamado neuralgia del trigémino, que es muy molesto y a su vez también va a limitar actividades diarias. Además, puede haber pérdida de sensibilidad en la cara o debilidad al masticar. Por ejemplo, un paciente con neuralgia no puede tocarse la cara, tampoco no puede comer alimentos sólidos sin dolor, lo que va a impactar mucho en su vida cotidiana. Continuamos con el nervio abducens, que es el sexto par craneal. Su origen real y aparente va a ser la protuberancia del surco bulboprotuberancial. El tipo de inervación va a ser motora y su función principal va a ser la aducción del ojo músculo recto lateral. Este nervio se va a encargar de mover el ojo hacia afuera, lateralmente. Para evaluarlo tenemos que pedir al paciente que mire a los lados y observamos si los ojos se mueven juntos y sin ningún tipo de desviación. Si hay lesión, el ojo se queda un poco desviado hacia adentro y la persona ve doble, sobre todo cuando mira hacia el lado afectado. Muchas veces, para compensar, inclina la cabeza ligeramente. Este nervio es muy sensible a problemas de presión dentro de la cabeza, como por ejemplo golpes o tumores pequeños cerca al tronco cerebral. Por ejemplo, un paciente con lesión de este nervio puede quejarse de ver doble al mirar de lado y tener que girar la cabeza para enfocar correctamente. A continuación, el nervio facial, que es el séptimo par craneal. Origen real y aparente: protuberancia, surco bulboprotuberancial lateral. El tipo de inervación va a ser mixta. Su función principal va a ser de los movimientos faciales, secreción lagrimal y salival, del gusto de los 2/3 anteriores también de la lengua. El nervio facial va a controlar toda nuestra expresión facial. Gracias a él podemos sonreír, podemos cerrar los ojos, podemos también inflar las mejillas. También nos permite percibir el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua y ayuda también a producir lágrimas y saliva. Para evaluarlo, tenemos que pedir al paciente que haga todos estos movimientos, como por ejemplo sonreír, inflar las mejillas y cerrar los ojos. Además, podemos probar el sabor con algo dulce o salado en la lengua anterior. Si se daña, la cara puede verse caída de un lado, por lo que se llama parálisis de Bell. También puede perder el gusto y cerrar un ojo puede ser difícil. Por ejemplo, un paciente con parálisis de Bell no puede sonreír de un lado y cuando intenta cerrar los ojos, el párpado no se cierra completamente, lo que puede provocar sequedad ocular y dificultad para comer. Bien, a continuación el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear. Su origen real y aparente va a ser en el oído interno. El tipo de inervación va a ser sensorial. Su función principal va a ser de la audición y equilibrio. Este nervio tiene dos funciones muy importantes.
el cual nos va a permitir a nosotros escuchar y mantener el equilibrio. Para probar la audición podemos usar un diapasón o pruebas de susurro. Para evaluar el equilibrio pedimos que el paciente se ponga de pie, con los pies juntos y cierre los ojos, observando si se tambalea. Si esto se daña, puede aparecer hipoacusia, que esto es la pérdida de audición, acúfenos o zumbidos, vértigo intenso o movimientos involuntarios de los ojos y pérdida del equilibrio. Por ejemplo, un paciente con vértigo intenso no puede mantenerse de pie, con los ojos cerrados, se tambalea e incluso puede caerse. Las causas frecuentes incluyen infecciones virales, golpes en la cabeza o tumores pequeños cerca del oído interno o del cerebelo. Bien, a continuación, el noveno par craneal, que es el nervio glosofaringeo. Su origen real y aparente es del bulbo raquídeo del surco retroolivar. Su inervación va a ser de tipo mixta. Su función principal va a ser del gusto en un tercio del posterior de la lengua, la deglución, el reflejo nauseoso y la secreción salival. Este nervio se va a encontrar detrás de la lengua de la faringe y va a ser muy importante para tragar y percibir el sabor en la parte posterior de la lengua. Para evaluar al paciente, tocamos suavemente la pared posterior de la faringe con un bajalenguas y observamos si aparece el reflejo del vómito, ¿no? También pedimos que el paciente trague y evaluamos cómo lo hace. Si esto se daña, la persona puede atragantarse al tragar, puede perder el reflejo nauseoso y también no percibir ciertos sabores de la parte posterior de la lengua. Por ejemplo, un paciente con lesión de este nervio podría tener dificultad para tragar líquidos y comidas blandas y sentir que la lengua no funciona bien en la parte de atrás. Bien, a continuación el nervio vago. Su origen real y aparente es en el bulbo raquídeo del surco retroolivar. Su tipo de inervación va a ser mixta. Su función principal va a ser del movimiento de la faringe y laringe, control de las vísceras toracoabdominales, reflejos autónomos. El nervio vago va a controlar lo que es la voz, ¿no? También la deglución y también va a ayudar a los órganos internos como el corazón, pulmones y estómago. Para evaluar al paciente tenemos que pedir que diga A y observamos cómo se eleva el paladar y si la úvula está cerrada. Si esto se daña, la persona puede tener la voz ronca, puede tener también dificultad para tragar y la úvula se desvía hacia el lado sano. Por ejemplo, al hablar la voz puede sonar áspera y cansada y tragar alimentos puede resultar incómodo o inseguro. Bien, a continuación, el nervio accesorio. Su origen real y aparente es en la médula cervical, el bulbo raquídeo del surco retroolivar. Su tipo de inervación va a ser motora. Su función principal va a ser el de los movimientos del trapecio y el esternocleidomastoideo. Este nervio mueve los músculos del cuello y los hombros como el esternocleidomastoideo y el trapecio. Para evaluar al paciente pedimos que gire la cabeza contra resistencia y que levante los hombros. Si esto se daña, la persona no puede girar la cabeza ni levantar los hombros adecuadamente y los músculos pueden verse más flácidos de un lado. Por ejemplo, al intentar recoger un hombro contra resistencia, el lado afectado no sube igual que el sano y la cabeza puede quedar inclinada. Bien, vamos a continuar con el nervio hipogloso. Origen real y aparente. Bulbo raquídeo surco preolivar. Su tipo de inervación va a ser motora. Su función principal va a ser el de los movimientos de la lengua. Este nervio va a controlar la lengua que usamos para hablar, masticar y también tragar. Para evaluar al paciente pedimos que saque la lengua y la mueva de lado a lado. Y puede haber dificultad para tragar y hablar. Además puede verse más pequeña o débil de un lado. Por ejemplo, al pronunciar palabras, la persona puede arrastrar la lengua y no articular correctamente, lo que afecta la comunicación.